Bienvenida a esta experiencia llamada Maneja sin miedo. Antes que nada, quiero felicitarte por estar aquí, porque probablemente llevas mucho tiempo pensando, ¿algún día voy a superar este miedo? Pero entre la rutina, las responsabilidades, el trabajo, los hijos o simplemente la inseguridad, ese día nunca llega. Hola, soy Darío Ávila, ingeniero mecánico, docente universitario y creador de contenido de mecánica básica en mi canal Aprender Motores, especializado en enseñanza automotriz y conducción. Me apasiona ayudar a las personas a sentirse más tranquilas y poder conducir los carros con seguridad. Durante años he trabajado enseñando temas automotrices, pero hubo algo que cambió mi perspectiva y empecé a notar con más frecuencia. Muchas personas sí saben manejar, pero viven con miedo. Personas con licencia, con auto, incluso personas exitosas en otras áreas de su vida. Pero cuando se trata de conducir, sienten ansiedad, inseguridad, bloqueo o simplemente evitan hacerlo. Y quiero que hoy entiendas algo importante. El problema no es que seas incapaz. El problema es que nadie te enseñó a construir confianza al volante. Este evento fue creado justamente para eso, para ayudarte a entender por qué aparece el miedo, cómo recuperar la confianza y cómo empezar a sentirte segura manejando paso a paso. Y esta clase está compuesta por 3 clases. La primera es entender el miedo y por qué aparece el miedo al conducir, qué lo alimenta y por qué muchas personas llevan años sin superarlo. La segunda clase, revelar los errores que mantienen el miedo vivo, qué cosas empeoran la inseguridad y cómo empezar a cambiar tu relación con el volante. Y la tercera clase conocerás el camino para manejar con seguridad, cómo empezar a recuperar independencia, cómo volver a confiar en ti y cuál es el acompañamiento que he preparado para ayudar en este proceso. Las clases serán reveladas a las 8 de la noche, hora Ecuador. Así que separa un momento de tu rutina y date el regalo de tener este tiempo para ti. Pero antes de hablar de técnicas, quiero hablarte de algo más importante, lo que realmente significa vivir con miedo a conducir. El miedo no es solo manejar, porque muchas veces creemos que, simplemente no manejo y ya. Pero en realidad el miedo empieza a afectar muchas partes de tu vida. Tal vez dependes de alguien para movilizarte, evitas salir sola, dices, mejor otro día manejo. Tu auto pasa parqueado o sientes frustración cada vez que piensas en conducir. Y lo más duro no es el tráfico, no es estacionarse, no es la pendiente. Lo más duro es sentir que el miedo tiene el control. Porque seguramente en otras áreas de tu vida eres muy capaz de enfrentar. Estoy seguro que en tu vida tomas decisiones, trabajas, resuelves problemas y sacas adelante a tu familia. Pero cuando se trata de manejar, dudas de ti. Y eso poco a poco empieza a afectar tu independencia, tu confianza y hasta la imagen que tienes de ti misma, porque no has podido superarlo. Ahora quiero que entiendas algo muy importante. El miedo no aparece porque seas mala manejando. Muchas veces aparece por malas experiencias, como aprender con alguien que te gritaba, por sentir presión, por miedo a equivocarte, por temor a críticas, por enfrentar un susto o simplemente por sentirte juzgada. Y entonces tu cerebro empieza a asociar manejar con peligro, con tensión, con ansiedad o con presión. Y algo que no consideramos es que mientras más tiempo evitas manejar, más grande se vuelve el miedo. Pero aquí viene lo importante. Así como tu mente aprendió el miedo, también se puede aprender la seguridad. Y quiero contarte mi historia, cómo inició Maneja sin miedo. Era un lunes después de llegar del trabajo y estábamos en casa tomando café. Recuerdo que comenzamos a conversar con mi esposa Pame. Ya saben, de esas veces que saltas de tema en tema. Entonces, con una sinceridad única, ella me dice, amor, ¿sabes algo que me gustaría que me apoyes? Me gustaría que me ayudes a tener esa libertad de poder salir en el auto. La verdad, es algo que siempre ha sido un miedo bastante grande y que no quería enfrentarlo sola. En ese momento me quedé frío. Yo me preguntaba, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Déjame decirte algo. Mi esposa es una mujer independiente, tiene su propio negocio y dirige su empresa. Ella podía tranquilamente ir a la escuela de conducción, podía averiguar los horarios y realizar todo el papeleo para poder obtener su licencia, pero no quería hacerlo por el miedo a manejar y tampoco quería hacerlo sola, ya que era un gran reto para ella. No podía creerlo. Yo ayudaba a miles de personas con mis videos a usar mejor sus autos, daba consejos automotrices y no me di cuenta que la necesidad y la urgencia más grande estaba ocurriendo dentro de mi casa. Mi esposa me estaba necesitando para vencer ese miedo a manejar.
estaba necesitando ese acompañamiento para poder derribar esos bloqueos que siempre ha tenido. La verdad, fue algo que me golpeó muy fuerte, tanto que esa noche no pude dormir. Entonces, al día siguiente, apenas pude, averigüé por mi cuenta, la inscribí y pudo realizar el curso. Ojalá mañana ella pueda contarles toda su experiencia. Pero no termina ahí. Después de todo lo que pasó, mi mente pensaba en lo importante que fue para ella. Fue ahí cuando nació una nueva necesidad. Puede haber mujeres que estén viviendo esto, que necesiten solo un empujón para poder vencer este miedo. Le conté a mi esposa sobre esta necesidad que muchas mujeres tienen al momento de manejar, y ella me dijo algo que me abrió mucho los ojos. El miedo al conducir no tiene que ver con la falta de capacidad, sino con inseguridad, ansiedad y experiencias emocionales que se quedan guardadas. Mi esposa es psicóloga y empezó a aplicar algunas de estas técnicas que normalmente utiliza con sus pacientes para poder trabajar sus miedos y bloqueos emocionales. Y fue ahí cuando entendimos algo muy importante. El miedo a manejar sí se puede trabajar, y cuando tienes el acompañamiento correcto. Ver cómo iba desbloqueando su miedo me puso a pensar cuántas mujeres están pasando por esta misma situación y cómo pueden sentirse libres, porque mi esposa pasó de depender de mí a ser una mujer que puede moverse sola y ahora está dando pasos más grandes en su conducción. Y eso me pone muy feliz, ver que ya no depende de mí o de sus amigas o de otros, sino que ya puede utilizar nuestro auto. Y me alegra no solo ver que venció el miedo y poder manejar, sino ver cómo creció en su vida y sentirse empoderada y libre. Y por eso decidí crear Maneja Sin Miedo, porque entendí que muchas personas no necesitan más presión, necesitan acompañamiento. Y una cosa es muy cierta, nadie nace confiado al manejar, la confianza se construye. Quiero que te quedes con esta enseñanza. Para poder construir esa confianza, lo puedes hacer con lo siguiente. 1. Tener pequeños avances. 2. Una práctica correcta. 3. Fortalecer tu seguridad emocional. Y finalmente, tener el acompañamiento de un mentor y un proceso progresivo. Mañana vamos a hablar de algo muy importante, los errores que hacen que el miedo siga creciendo, incluso cuando intentas manejar, porque muchas personas quieren ganar esta confianza, pero sin darse cuenta hacen exactamente lo contrario. Quiero que hoy te quedes con algo. No estás dañada, no eres incapaz y no es tarde para empezar. Recuerda esta frase, el miedo puede haberte frenado hasta hoy, pero no tiene que decidir tu futuro. Ahora, quiero que hagamos algo diferente, porque muchas veces creemos que solo me da miedo a manejar, pero en realidad existen distintos tipos de conductoras. Y preparé un pequeño reto para ti, un test súper sencillo estilo revista, para que tú puedas descubrir qué tipo de conductora eres hoy, qué está alimentando el miedo y cuál es el primer paso para poder recuperar tu confianza. Responde mentalmente o apunta la letra que más se repita a las siguientes preguntas. Pregunta 1. Cuando piensas en manejar sola, A. Siento ansiedad antes de salir. B. Pienso que puedo equivocarme. C. Prefiero evitarlo completamente. D. Solo manejo si alguien va conmigo. Responde ahora. Pregunta número 2. ¿Qué situación te genera más tensión? A. El tráfico. B. Las pendientes. C. Estacionar el vehículo. O D. Que otros conductores me juzguen. Pregunta 3. ¿Qué haces normalmente en ciertas situaciones? A. Pongo excusas para no manejar. B. Dejo que otra persona conduzca por mí. C. Manejo solo en trayectos fáciles. O D. Tengo auto pero casi no lo uso. Pregunta 4. ¿Qué pensamiento aparece más seguido? A. ¿Y si es que yo choco? B. ¿No soy buena manejando? O C. Me pongo muy nerviosa. Y finalmente D. Prefiero no arriesgarme. Pregunta número 5. ¿Cómo te sentirías si manejas con confianza? A. Más libre. B. Más independiente. C. Más segura de mí misma. O D.
más tranquila y feliz. Y ahora los resultados del test. Si tienes la mayoría de la opción A, significa conducción nerviosa. Piensas demasiado antes de manejar, tu mente imagina escenarios negativos como accidentes, errores, tráfico muy pesado o peligro. Y eso hace que incluso antes de subirte al auto, tu cuerpo ya se encuentre en tensión. Lo importante que debes saber es que no necesitas manejar perfecto, necesitas aprender a sentirte segura poco a poco. Si tienes la mayoría de B, es la conducción insegura. Si quieres manejar, pero dudas mucho de ti, sientes que otras personas manejan mejor, te puedes equivocar o piensas que no naciste para esto. Y eso hace que pierdas la confianza rápidamente. No olvides que tu problema no es capacidad, es confianza. Y recuerda que la confianza se puede construir. Si tienes la mayoría de C, es la conducción evasiva. Has estado evitando manejar por tanto tiempo que el miedo creció cada vez. Y eso lo vas postergando más y más. Y mientras más tiempo pasa, es más difícil volver a empezar. Evitar manejar da alivio momentáneo, pero alimenta el miedo a largo plazo. Si tienes la mayoría de la opción D, significa que es la conducción dependiente. Puedes manejar, pero no te sientes segura haciéndolo sola. Por eso, dependes de tu pareja o de tu familia, amigos o de alguien que te pueda acompañar. Aunque parezca algo pequeño, eso termina afectando tu independencia. Recuerda que no naciste para depender y sí puedes recuperar la seguridad al volante. Y algo importante, si te das cuenta, ninguno de estos tipos significa no puedo manejar. Solo significa que hay una parte emocional que necesita un acompañamiento. Te felicito por tu compromiso y por llegar hasta aquí. Y ahora quiero pedirte algo muy simple. Déjame aquí abajo en los comentarios qué tipo de conducción obtuviste y qué es lo que más miedo te da al manejar. Quiero leerte y ayudarte de verdad. Nos vemos el día de mañana. Recuerda que veremos los errores que están alimentando tu miedo a manejar aun cuando lo estás intentando superar.